Egunon, queridos patitos, vamos con la parte final de este libro primero. Empezamos el camino de los pilares de esta obra. Evidentemente estamos hablando de la obra canónica de Pedro Luis Uriarte de Santa Marina sobre el concierto económico, que está inserto en esta lista de reproducción que hay en este canal con más de 80 vídeos sobre el sistema de concierto económico y evidentemente el cupo y su espejo gemelo univiterino en la aportación y el convenio. Los pilares de esta obra, evidentemente, en este título tercero, Pedro Luis nos va a tratar de ofrecer una serie de referencias de carácter informativo que cree resultan imprescindibles para que conozcas los fundamentos doctrinales en los que se apoya esta obra y otras cuestiones que juzga necesario trasladarnos con idéntico objetivo. El título lo ha dividido en 4 capítulos diferentes. 12. ¿Dónde ha aprendido lo que vas a leer? 13. Tu primer contacto con la terminología básica. 14. Nos presenta a los protagonistas del concierto. Y 15. Las fechas clave de una dilatada vida. ¿Qué te ha parecido? Esperamos haberte suscitado curiosidad y haremos lo posible para que te resulte agradable e interesante su lectura. 12. ¿Dónde ha aprendido lo que vas a leer? A la hora de hablar de los pilares de esta obra, es fundamental hacer referencia a la pregunta con la que ha titulado este capítulo. La ha enunciado así porque intuyen que tras leer la presentación que ha realizado de su persona en las páginas anteriores, es decir, ayer, te estarás planteando la duda metafísica de cuál es el origen de los conocimientos del autor para enfocar y completar una obra de las características y el alcance de la que tienes ante tus ojos. 12.1. Un campo inmenso. La respuesta, amigo lector o lectora, no es nada fácil, como habrás intuido. Es verdad que los 4 años que dedicó a la política, en los que, como ya conoces, tuvo el honor de ser el presidente de la Comisión Negociadora del Concierto Económico de 1981, le permitieron y le obligaron, por supuesto, a adquirir muchos conocimientos sobre esta materia, además de verse apoyado por el estupendo y abnegado equipo con el que entonces contaba, pero sin saber, evidentemente, entonces, y ahora, sin haber olvidado lo que aprendió para saber entonces, para poder realizar una obra como esta, que intenta abarcar 137 años de la vida pasada y presente del concierto, dice en 2015, y otros 13 más de escenarios futuros hasta 2028, ha tenido que acudir a diversos libros y documentos. Afortunadamente parte de ellos los tenía recogidos en su amplia biblioteca, aunque muchos pendientes de leer. Tras completar esa primera tarea y recordar paso a paso conocimientos pretéritos a medida que iba entrando en materia, le ha ido encontrando a numerosos artículos y nuevos libros que tratan sobre el concierto económico, una catarata de información que has podido ver en la imagen que se expuso en la presentación de la obra. Con todo ello, como podrás imaginar, amigo lector, lectora, sufrida biblioteca ha ido engordando y seguramente lo seguirá haciendo según vaya siendo publicada nueva documentación y noticias relacionadas con el tema de esta obra. Todo ello le ha obligado a asumir que si quiere que este trabajo tenga un profundo conocimiento y contenido, y además sea actual, va a tener que asumir una tarea titánica, y en ello está, porque no se trata solo de leer y de asimilar, sino también de tener ideas y criterios propios. En definitiva, de hacer trabajar a la mente, que, como recordarás, le metió en este lío. No ha habido, no ha hablado con ella últimamente, no ha habido conversación, no ha hablado con ella últimamente, pero como la está exigiendo al máximo, ha visto que algunos días la pobre echa humo. Son muchos los autores que han realizado diferentes y excelentes trabajos académicos en torno a esta materia. Por tanto, es difícil definir de una forma sencilla de dónde proviene todo lo que conoce sobre el concierto económico y las cuestiones que, por estar relacionadas con el mismo, son objeto de consideración en esta obra. Por ello, ha preferido relacionarte los documentos utilizados que encontrarás en el anexo C al final de esta parte primera, en la versión escrita de 3122 páginas. Evidentemente, los anexos en esta versión para la lista de reproducción para este canal no vamos a reproducirlos. Como es, se ha currado este campo a fondo,
con el objetivo de que tengas una visión amplia de la bibliografía que ha conocido sobre el sistema concertado y las cuestiones relacionadas con el mismo. Si te gusta esta materia, esforzado lector, lectora, ya ves la inmensidad del universo concertado y puedes dedicarle todo el tiempo del mundo. Estamos seguros de que si no lo has hecho y te decides a profundizar en este tema, en el futuro podrás aumentar muchísimo tu conocimiento sobre el concierto vasco, como ha hecho Pedro Luis, para estar en condiciones de ofrecerte esta visión personal, con la que se ha comprometido en el título de esta obra. Como el conocimiento ya sabes que por fortuna no ocupa lugar, no existen límites para poder realizar y hacer realidad un objetivo que hoy te parece de los imposibles de alcanzar. Conviértete en esa persona que más sabe de este tema en el mundo. En cualquier caso, si completas la totalidad de la obra que tienes ante ti, no solo estamos seguros de que podrá ayudarte a mejorar tu conocimiento sobre el sistema concertado, sino que te convertirás en un experto del mismo. Pero para merecer tal honroso título tendrás que asumir un duro peaje, culminar la titánica tarea de completar la lectura de todas las partes que componen esta obra. Cuando lo consigas, sabrás más sobre este tema que el 99,99% de las personas que habitamos este mundo cruel. Como el momento en el que escribe el 28 de diciembre, de septiembre, ya estamos pensando en la Navidad y en el Día de Todos los Santos y en el Día de los Santos Inocentes, pero el Día de Todos los Santos es el 1 de noviembre. Las fechas, el juego, flow de los juegos. Entonces, ciertamente, escribe Pedro Luis el 28 de septiembre de 2015, a las 18 horas 27 minutos y 18 segundos, los habitantes del planeta eran 7.328.097.407 personas. Eso significa que si en ese momento habrías alcanzado el éxito de haber leído todo esto, significa que has dejado atrás a 7.328.024.426 personas. Pero quedan en ese minúsculo 0,01% otras 73.281 personas que saben más que tú sobre el concierto. Tienes que seguir estudiando, por lo tanto. Pero de entrada, léete esta obra, o mejor, si has llegado a este punto, echa un vistazo a la lista de reproducción y mira todos los vídeos, que son unos cuantos. Por favor. 12.2. Los autores de cabecera. De todos los autores que puedes encontrar en el citado anexo C, me gustaría, Pedro Luis, destacarte los que para él han sido más relevantes e importantes a la hora de realizar esta obra, alguno de los cuales figura en el apartado de izquierda que matea agradecimientos con el que se abre. De cada uno de ellos nos hace a continuación un pequeño apéndice bibliográfico que nos permitirá conocerles y valorarlos mejor, y con ello confirmar que se ha apoyado en un grupo de expertos muy competentes y solventes. Serían los siguientes: Gregorio Goyo Monreal, catedrático emérito de Historia de Derecho de la Universidad Pública de Navarra, fue elegido senador el 15 de junio de 1977 por llamado Frente Autonómico, y posteriormente, entre otros cargos, ocupó el de rector de la Universidad del País Vasco 1981-1985. El 27 de mayo de 2014 se reconoció su trayectoria con el premio Euskadi de Investigación. Es director de la revista de Historia del Derecho Iuria Baskoniae y un experto relevante en los acontecimientos históricos que ha vivido el concierto vasco y el convenio navarro. 2. Roldán Jimeno, profesor titular de la Universidad Pública de Navarra, de Historia del Derecho. 2015 ha completado y defendido su tesis doctoral, El matrimonio y otras uniones sexuales en el derecho histórico navarro. Este profesor es además miembro muy activo de la Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Baskonia, FEDHAV, con sede en Donostia San Sebastián, a la cual pertenece también Gregorio Goyo Monreal y a la que ha hecho referencia en uno de los capítulos iniciales de la obra. ¿Recuerdas el viaje por la autopista AP8 tras un almuerzo con este distinguido grupo de académicos? En 2009, estos dos profesores publicaron conjuntamente el interesante documento titulado El concierto económico, génesis y evolución histórica, que ha servido como una importante referencia para redactar la parte tercera de la obra. 3. Miquel Aramburu es otro reconocido experto en el concierto vasco y en el convenio de Navarra.
Actualmente, dice, en 2015, tras trabajar en la Hacienda Foral de Navarra durante muchos años, fue elegido consejero de Hacienda y Política Financiera del gobierno navarro. Entre otros, ha publicado dos interesantes trabajos que también han servido de ayuda, han ayudado mucho. El primero se titula Evolución de los conciertos y convenios económicos hasta 1936, una perspectiva comparada. El segundo lleva como título Mantenimiento y renovación de los conciertos y convenios económicos durante el periodo de la Guerra Civil a la Constitución, 1936-1978. 4. Javier Muguruza es un destacado fiscalista y antiguo director de la Hacienda Foral de Vizcaya. Además, en aquellos momentos, en 2015, es uno de los miembros de la Junta Arbitral del Concierto Económico, lo cual es una demostración más de su gran cualificación. Entre sus numerosas publicaciones se va a apoyar, sobre todo, en una muy interesante titulada El Concierto Económico y la creación de un sistema fiscal propio en los territorios históricos vascos, publicada junto a Iñaki Alonso Arce, a quien presenta a continuación. 5. Iñaki Alonso Arce es subdirector de la Hacienda Foral de Vizcaya. No solamente es un profundo conocedor del concierto sobre el que ha escrito varias obras, sino también, en un sentido más amplio, de todo el sistema tributario. Es inspector de Hacienda y subdirector de coordinación, y a finales de noviembre de 2015 presentará una tesis doctoral muy interesante titulada Derecho en la Unión Europea y Concierto Económico. 6. Eduardo Alonso Olea es otro gran conocedor de la historia del concierto como profesor de Derecho en el Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Ciencias Sociales de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. Publicó una interesante tesis doctoral titulada El Concierto Económico 1878-1977, Orígenes y Formulación de un Derecho Histórico. Realizó una excelente intervención el 27 de enero de 2014 en el Parlamento Vasco titulada Historia y Evolución del Concierto, en un acto que tuvo Pedro Luis el placer de compartir con él y con otros destacados ponentes, entre los cuales se encontraba la doctora a la que se hace referencia a continuación. 7. Susana Serrano Gazterurrutia es profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco. Entre las obras que tiene publicadas destaca un interesante trabajo titulado El Concierto Económico Vasco ante el Juez Comunitario, donde toca en profundidad algunos de los conflictos judiciales en los que se ha visto envuelto el concierto, como comentaremos en la parte séptima del libro. 8. Rafael Mieg, historiador y profesor de la historia moderna y contemporánea de la Universidad de Deusto, autor de una documentada tesis doctoral titulada El régimen de concierto económico y administrativo, orígenes y primer desarrollo, 1842-1900, de la que ha podido tener Pedro Luis muy buenas ideas. Desafortunadamente, para que veas las casualidades de esta vida, cuando estaba redactando estas líneas, le ha llegado la triste noticia de su fallecimiento. Goyan Bego descanse en paz. 9. Gonzalo Martínez Echeverría es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto. Ha escrito otra destacada tesis doctoral titulada La defensa jurídica de un derecho histórico paradigmático, el concierto económico vasco, cuyo contenido ha sido de gran utilidad. 10. Santiago Larrazábal es director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco. Ha desempeñado también la función de profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Deusto y es un relevante estudioso del sistema concertado, a cuyo análisis ha dedicado diversas e interesantes publicaciones. 11. Nuria Bosch y Roca, catedrática de Economía Pública y directora de la Cátedra de Federalismo Fiscal del Instituto de Economía, un señalado centro de investigación de la Universidad de Barcelona. Es asimismo miembro del Consell Assessor per la Transició Nacional de Cataluña y una experta en balanzas fiscales. 12. José Manuel Castells, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco, UPV-EHU. Es también doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario. Ha sido presidente de la Fundación para el Estudio de Derecho Histórico y Autonómico de Baskonia, FEDHAV, a la que se ha hecho referencia anteriormente, y es un competente investigador
conocedor en estas materias. 13. Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo y con un extenso conocimiento en economía pública. Es autor de 9 documentados libros en los que se ha apoyado Pedro Luis para la redacción de algunos de los capítulos de la parte séptima y de numerosos artículos en revistas científicas. 14. Ángel de la Fuente, vicedirector y científico titular del Instituto de Análisis Económico, CSIC, entre 1998 y 2006, y profesor asociado del Departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro de la revista de Economía Española, editorial, y actualmente director de FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Se trata de uno de los críticos más activos del sistema concertado vasco. 15. Miren Alcedo, antropóloga, escritora y colaboradora de la Universidad Pública del País Vasco y de la Universidad de Deusto, a la que tuvo Pedro Luis ocasión de conocer como autora de un interesante libro sobre la negociación del concierto de 1981, titulado La identidad pactada, primer proceso estatutario y concierto económico de 1981. Ha trabajado como colaboradora de Ad Concordiam, una benemérita fundación dedicada a la divulgación del concierto económico. 16. Pedro Larrea es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Económicas por la Universidad Comercial de Deusto, donde tuvo el placer de coincidir con él, Pedro Luis. Pues fueron compañeros de curso. Ha sido también presidente del Consejo Social de la Universidad del País Vasco y además de desarrollar una brillante carrera profesional, fue diputado de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya entre 1987 y 1989 y profesor de la teoría de la organización en la Universidad de Deusto. Es autor de diversas publicaciones sobre financiación pública, organización industrial y calidad de servicio y ha escrito numerosos y sabrosos artículos sobre el concierto económico en los que ha demostrado ser un profundo conocedor del mismo. 17. Juan Cruz Allí, doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra, a quien supone recordarás como presidente del Gobierno de Navarra y también como parlamentario foral y portavoz del Grupo Parlamentario de Convergencia de Demócratas de Navarra. Casi sale Cataluña. En su vertiente académica es autor de numerosas y muy interesantes publicaciones, entre las que destacaría, por estar directamente relacionada con esta obra, los convenios económicos entre Navarra y el Estado, de la soberanía a la autonomía armonizada. 18. Ignacio Zubiri, doctor en Economía de la Universidad de Princeton y catedrático de la Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. Ha sido editor ejecutivo de la revista Hacienda Pública Española, revista de Economía Pública, y director de la revista de Economía Pública. Ha publicado diversos libros y más de 100 artículos científicos y de investigación, muchos de los cuales se refieren al concierto económico, campo en el que es considerado uno de sus más significados expertos. 19. Fernando Miquel Arena, profesor titular de la Universidad de Zaragoza y autor de diversas publicaciones relacionadas con la historia de la población, la historia agraria, la historia social y la antropología histórica de los siglos XVIII, XIX y XX en Navarra. Asimismo, publica periódicamente un interesante blog sobre cuestiones relacionadas con el concierto económico, el convenio navarro y otras materias diversas que han servido de inspiración. Como verás, en capítulos posteriores para la preparación de este libro, fue una de las personas con las que coincidió en el simposio al que se ha hecho referencia al inicio de esta obra, y tras el cual le llegó la inspiración de escribir la misma, como ha comentado anteriormente Pedro Luis. 20. Fernando de la Hucha. Es catedrático de la Universidad Pública de Navarra, siendo su área de especialización el derecho financiero y tributario. Ha sido vicerrector en 3 ocasiones de esta universidad, director del Departamento de Derechos Públicos y primer decano electo de la Facultad de Ciencias Jurídicas, además de viceconsejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco en 2009. Sus líneas de investigación se centran en cuestiones relacionadas con la estabilidad presupuestaria y deuda pública, la financiación territorial y su reforma, la imposición patrimonial y el convenio económico de Navarra, sobre las cuales ha publicado distintos libros y artículos, algunos de los cuales ha sido de gran utilidad para la preparación de esta obra. 21. José Gabriel Rubí Casinello es el director general técnico del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya y además director general de Ad Concordiam. Es un gran experto en el concierto económico, en relación con el cual ha publicado numerosos artículos en defensa del mismo. Entre ellos destacaría el titulado La idea del nuevo concierto.
problemas resueltos y por resolver. Y en segundo lugar, otro que presentó en las jornadas celebradas por el Parlamento Vasco el 22 y 23 de enero de 2015, titulado Las relaciones financieras entre el País Vasco y el Estado, en el que se abordan algunos de los temas que se tocarán en esta obra. Como habrás podido apreciar por las líneas anteriores, constituye un fantástico plantel de expertos. 12.3. Otros autores que también han merecido la atención. Además de los anteriores, ha consultado Pedro Luis diversas e interesantes obras de Imanol Villa, Juan Ramón de Urquijo, Federico Zavala, Javier Pérez Arraiz, Virginia Tamayo Salaverría y Miguel Herrero y Rodríguez de Millón, con lo cual puedes tener una visión completa que permite contestar a la cuestión de qué serviría como título de este capítulo lo aprendido le viene a Pedro Luis de todos los anteriores, de su rica experiencia como negociador de concierto y de haberse estrujado las meninges, perdón por la ordinariez. 13. Tu primer contacto con la terminología básica. Como ya sabes, esta obra tiene, entre otros, un propósito didáctico. Parte del supuesto de que la mayoría de los que vais a leer sobre esta cuestión seréis personas que al inicio de la misma no estaréis familiarizados con muchos de los términos que vamos a utilizar en las páginas que siguen. Por ello, ha parecido absolutamente necesario incluir un amplio capítulo de terminología. Como premio por lo que te vas a esforzar, va a dar una gran noticia, basta con que completes la lectura de las páginas que vienen a continuación y del anexo D, que está en la versión de 3122 páginas de este libro en la versión digital, porque de momento no tiene traslación en versión en papel, más que alguna versión simbólica, como la propia personal de Pedro Luis Uriarte, personal y particular, que amplía este capítulo para que hayas aprendido bastante sobre el concierto. Esos son los anexos. No solo te habrás diferenciado del resto de la humanidad a la que antes hacíamos referencia y cuya ignorancia media sobre esta cuestión podría calificarse de supina, sino también de la mayoría de los que conviven o se relacionan contigo todos los días, y ello aunque seas residente en el País Vasco. Aunque solo fuera por eso, merece que le dediques algo de tiempo y de atención a este capítulo, y si te resulta interesante, que prestes también al citado anexo de en la versión digital PDF de estas 3122 páginas para profundizar en las argumentaciones a través de bibliografía que tiene Pedro Luis para profundizar estos pilares de esta obra, al que se hará referencia de inmediato. Por supuesto, tras el barniz que vas a recibir aquí, estás seguro de que vas a seguir con la lectura de todo lo que sigue con el mismo interés febril con el que millones de lectores y lectoras devoran la conocidísima saga de Stieg Larsson, una simple trilogía que comenzaba con los hombres que no amaban a las mujeres, o por tomar un ejemplo más cercano tendríamos que recordar a la donostiarra Dolores Redondo. Ya sabes que su trilogía, protagonizada por la inteligente inspectora de Policía Foral de Navarra, Amaya Salazar, ha vendido ya en 2015 600.000 ejemplares y había sido traducida a 32 idiomas y ha contribuido a crear una ruta turística por las tierras del Valle de Batán, que mira por dónde tiene su epicentro en Horizonte, un precioso pueblo donde vivió Pedro Luis de niño y donde hizo su primera comunión. Cuando haya superado todas las partes en los que está estructurado esta obra, que supera de largo la extensión al Pentateuco, al conjunto de los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, completando así una especie de cursillo de formación acelerada, concertada. Te reitero, dice Pedro Luis, mi garantía absoluta de que te vas a convertir en un gran experto o experta en esta materia. Si le dieras a Pedro Luis pruebas fehacientes de que has culminado tan singular hazaña, resultaría obligado concederte el título de doctora en concierto económico. Es una pena que el autor no esté acreditado para ello. Pero quedará consuelo de que con toda seguridad lo habrás merecido. 13.1. 10 categorías con los términos más usuales. Partiendo de la idea de que este es un capítulo que te puede ayudar a ampliar tus conocimientos, si estos son todavía escuetos, para que te zambullas con más facilidad en el proceloso mundo de las páginas que esta temible obra es broma. Conviene que conozcas las referencias terminológicas básicas del dilatado universo del concierto. Algunas de ellas ya te las has encontrado en las páginas anteriores y hacen referencia a diversos campos. Los términos básicos se han dividido en 10 categorías para que te resulte más fácil su seguimiento. Serían las siguientes: geográficos, políticos, forales, de instituciones y organismos, del concierto y convenio, legislativos y legales, judiciales, fiscales, hacendísticos, económicos,
Pensamos que de esta manera su conocimiento, si no te suenan, y asimilación te resultarán más fáciles. Con ese objetivo vamos a tratar de explicarlos en detalle y de un modo coloquial y sencillo, huyendo de tecnicismos para que se puedan entender mejor. En el anexo de esta parte primera del libro, aunque encontrarás bastantes de los términos en el texto de la parte primera. Para toparte con otros tendrás que adentrarte en las siguientes. Pero preferimos que los tengas ya disponibles desde el inicio. Advertimos que si tuvieras un interés supremo en conocer ya cuestiones tan intrigantes como qué se dice en esta obra sobre el principio de estabilidad presupuestaria, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el blindaje del concierto, vas a tener que devorar muchas páginas y muchos minutos de vídeo para llegar a ellos. Seguramente te habrás dado cuenta, un perspicaz lector o lectora, de que es un truco que ha aprendido en la citada trilogía de Larson o en la de Dolores Redondo para lograr mantener tu atención hasta la última coma. Por supuesto, si eres un experto o experta en estas cuestiones, además de criticarle a Pedro Luis por los fallos que puedas encontrar y pensar que tú lo hubieras explicado mejor, de lo cual no tenemos ninguna duda, podrás ahorrarte unos minutos de lectura pasando sin más al capítulo siguiente. 13.2. 150 términos que al menos te deben sonar. A continuación, relacionamos nada menos que 150 términos. No te asustes, por favor, porque estamos seguros de que muchos los conocen ya, pero sin explicar su contenido. Son los que más van a aparecer en las partes restantes de la obra. De su repaso podrás deducir cuáles no conoces. Si hay alguno que se encuentra en tan lamentable situación, vete corriendo a buscarlo en el citado anexo D. Verás, además, que como siempre está Pedro Luis dispuesto a echarnos un cable para facilitar nuestra tarea. Ha permitido destacarte en negrita aquellos que considera más relevantes y que aparecen citados un mayor número de veces en esta obra. Pues la cosa está chupada, como decían los malos estudiantes a sus padres cuando se tenían que enfrentar con resultados presuntamente inciertos a un duro examen de trigonometría esférica o a otro sobre la epistemología de la obra del filósofo Parménides. Aquí va ese centenar y medio de vocablos o expresiones que ha seleccionado Pedro Luis para nosotros, agrupados en las 10 categorías que hemos anticipado y dividido dentro de cada una de ellas entre los más significativos y el resto. A cada uno de ellos le ha dado una referencia numérica para que con ella los encuentres rápidamente en el citado anexo D, que no incluimos en esta versión del vídeo en YouTube. Y si precisas ciertamente consultar la definición, pues tendrás que hacerte con la versión digital o pedir a alguna editorial que hagan la versión en papel. 1. 11 términos geográficos: Araba, Álava, Vizcaya, España, Estado, Euskadi, Comunidad Autónoma del País Vasco, Guipúzcoa, Nafarroa, Baskonia. Además de estos 7 que considera especialmente importantes, le pueden interesar 8. Cataluña, 9. Euskal Herria, 10. País Vasco francés, 11. Provincias vascongadas. ¿Cree Pedro Luis haberte oído un suspiro de alivio? Porque tras leer esas 11 primeras referencias, salvo que seas natural de Nuerk, que como ya sabes es la capital de Groenlandia, o Naipido, que es la de Myanmar, te habrás relajado y habrás podido comprobar que la cosa está facilísima, aunque recomendamos que no bajes la guardia bajo ningún concepto. 2. 10 términos políticos. El 12, Constitución. 13, Estatuto de Autonomía. 14, Estatuto de Guernica, Estatuto de Autonomía del País Vasco. Y además 15, Confederación. 16, Estado Federado. 17, Estado Federal. 18, Estado Unitario. 19, Federación. 20, País Centralizado. 21, País Descentralizado. Facilito, ¿no? Tercero, 7 términos forales. 22, comunidades autónomas de régimen común o no forales. Derechos históricos, el 23. 24, fueros. 25, territorios forales. Y además 26, comunidad autónoma foral. 27, donativo foral. 28, provincias exentas. Cuarto, 25 términos de instituciones y organismos. 29, Cortes Generales. 30, Diputación Foral. 31, Gobierno Español. 32, Gobierno Vasco. 33, Hacienda Foral.
34 Hacienda General del País Vasco, 35 Juntas Generales, 36 Parlamento Vasco y además 37 Administración Pública, 38 Agencia Tributaria, 39 Asociación Española de Banca, AEB, 40 Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa, 41 Comisión Europea, 42 Comisión Mixta de Transferencias, 43 Comisión Mixta del Concierto Económico, 44 Comisión Mixta del Cupo, 45 Confederación Española de Cajas de Ahorros CECA, 46 Consejo de Política Fiscal y Financiera, 47 Consejo General Vasco, 48 Instituto Nacional de Estadística INE, 49 Instituto Vasco de Estadística Eustat, 50 Junta Arbitral del Concierto Económico, 51 órgano paritario, 52 Parlamento Europeo, 53 Unión Europea. Si no te suena alguno, ya sabes dónde está la respuesta, en el anexo D de esta primera parte, pero aquí no, en la versión de la obra de 3.122 páginas. Quinto, 23 términos del concierto convenio. 54, cargas generales del Estado. 55, competencias no asumidas o cargas no asumidas. 56, concierto económico. 57, convenio económico. 58, cupo. 59, cupo bruto. 60, cupo líquido. 61, índice de actualización. 62, transferencia / traspaso de competencias. Y además, 63, aportación de las diputaciones forales, 64, aportación navarra, 65, autonomía normativa, 66, compensaciones, 67, competencias asumidas, cargas asumidas, 68, impuestos concertados, 69, índice de imputación, 70, ingresos no concertados, 71, instituciones competentes de los territorios históricos, 72, normas forales, 73, punto de conexión, 74, residencia fiscal, 75, tributos concertados de normativa común, 76, vacaciones fiscales. Me parece que empiezas a pensar que la cosa se está complicando un poquito. ¿Nos equivocamos? Pues es así, tranquilos, porque son cuestiones que dominarás con facilidad. Sexto, 16, términos legislativos y legales. 77, Boletín Oficial del Estado, BOE. 78, decreto. 79, decreto ley. 80, disposición adicional. 81, ley. 82, ley orgánica. 83, ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, la LOFCA. 84, ley quinquenal de cupo. 85, norma. 86, real decreto legislativo. 87, real decreto ley. Y además 88, disposición derogatoria. 89, disposición final. 90, disposición transitoria. 91, LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. 92, Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, relájate, que ya ves que todos los anteriores eran más facilitos. Séptimo, 7, términos judiciales. 93, Tribunal Constitucional. 94, Tribunal Supremo. 95, Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y además 96, blindaje del concierto económico. 97, cuestión prejudicial. 98, jurisprudencia. 99, juzgados de lo contencioso administrativo. Octavo, 16, términos fiscales. 100, impuesto. 101, impuesto directo. 102, impuesto indirecto. 103, presión fiscal. 104, tributos. Y además 105, contribuciones especiales. 106, esfuerzo fiscal. 107, federalismo fiscal. 108, IGTE, Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas. 109, Impuestos Especiales. 110, Ingresos Impositivos. 111, Ingresos Tributarios. 112, IRPF, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 113, IVA, Impuesto sobre el Valor Añadido. 114, Recargo. 115, Tasas. Noveno, 16, términos hacendísticos. 116, déficit público. 117, deuda pública. 118, Fondo de Compensación Interterritorial FCI. 119, Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA. 120, Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, FFPP. 121, Modelo de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Y 122, Presupuesto. Y además 123, balanzas fiscales y cuentas públicas territorializadas. 124, Fondo de Competitividad. 125, Fondo de Convergencia Autonómica. 126, Fondo de Cooperación. 127, Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. 128, gasto público. 129, inversión pública. 130, principio de estabilidad presupuestaria. 131, superávit público. Esta novena categoría nos tememos que te habrá parecido más difícil ella. ¿No es así? 10º, 19, términos económicos. 131, crisis económica. 133,
PIB, Producto Interior Bruto. 134, renta per cápita. Y además, 135, activo. 136, ahorro. 137, deflación. 138, desempleo. 139, devaluación. 140, endeudamiento. 141, índice de precios al consumo, IPC. 142, inflación. 143, inversión. 144, pasivo. 145, prima de riesgo. 146, recesión. 147, revaluación. 148, tasa o índice de paro. 149, tipo de cambio. Y 150, tipo de interés. Ya ves que ha sido bueno y ha dejado uno muy fácil para completar los 150 términos. Quien no conoce lo que es el tipo de interés, seguro que lo habrás oído hablar de él 1000 veces. Y además que lo habrás sufrido con sus variaciones, sobre todo si tienes que hacer frente a una hipoteca. No te quejarás. ¿Qué te ha parecido esta larga relación? A que no ha sido para tanto, sobre todo comparado con lo de la epistemología en la obra de Parménides que citaba antes Pedro Luis. Como te decía Pedro Luis al inicio de este capítulo, estamos seguros de que muchos de los términos ya los conocías, pero ha preferido ponernos en la posición de los lectores menos próximos a cada uno de los elementos o materias relacionadas con el concierto, que en la que aquellos lectores o lectoras que saben más que Pedro Luis o que yo mismo. Si vives en Euskadi habrás visto que algunos de los términos relacionados son exactamente conocidos, extremadamente además. ¿Quién no sabe qué es Vizcaya, la denominación oficial? Pues evidentemente, pues bien, esta denominación está incluida, lo mismo que otras parecidas, ya que tal vez haya personas que no saben lo que es Euskadi, porque son de nacionalidad extranjera y han manifestado su interés por leer este libro, y por ello se ha extendido la terminología incluso en la que se refiere a denominaciones geográficas súper conocidas. Cuando ya dominas estas 150 referencias, podrás sacar pecho y sentirte muy orgulloso. Tu cultura concertada va a estar por las nubes, si no lo está ya, y tu nivel de conocimiento sobre el concierto económico será ya mayor que el del 50% de la población vasca y que el 99% de la población de las comunidades autónomas del régimen común. Les vas a ganar a más de 43 millones de personas. Y si no te cansas y sigues leyendo, vas a superar a bastantes milloncetes más. Ánimo, por tanto, amigo lector, lectora. 13.3. ¿Te atreves a valorar tus conocimientos? Tu amigo, el autor Pedro Luis, ya sabe que siempre está pensando en ti y en mí. Y tratando, por un lado, de complacernos y por otro, de mantener tu atención y la mía. Con ese doble propósito ha establecido y has tratado de estar haciendo trabajar a esas cansadas neuronas que han protagonizado alguna de las primeras páginas, esperando que no hayas olvidado el sermón con el que le castigó a su mente para introducirle a escribir esta obra. Les ha pedido que traten de adivinar qué puedes estar deseando y, para su sorpresa, porque no les creías capaces de tanto, le ha dado una doble respuesta. Le dicen, en primer lugar, que quizá al leer el final del epígrafe anterior te haya picado el gusanillo y quieras contrastar tu nivel de sabiduría concertada, al que acaba de hacer referencia. Y en segundo lugar, le indican que te van los desafíos, asumiendo su masa neuronal no se esté equivocando una vez más, a plantearnos un reto, y advierte que no va a ser el último. Para superarlo puedes volver a la relación anterior de términos y valorar uno a uno cuántos de los 150 que ha enumerado conoces o al menos te suenan. ¿Preparado? ¿Listo? ¿Ya? Empieza por la primera categoría de las 11 denominaciones geográficas y no pares hasta llegar a la que hace la 150, que como sabes es el tipo de interés muy bajo, por cierto, en los momentos que corrían en 2015. Bueno, vamos a ver cuánto conoces una vez hayas hecho el recuento de las expresiones que te son conocidas. Tu valoración personal en sabiduría concertada será la siguiente. Valoración de sabiduría concertada. Respuestas acertadas. Si los conoces, un punto. Entre 0 y 15, vas a mejorar mucho leyendo este libro. Entre 16 y 45, va a nivel. Entre 46 y 75, tu conocimiento es alto. Entre 76 y 100, sabes ya muchísimo. Entre 101 y 130, tienes nivel de maestría. Entre 131 y las 150, es decir, el pleno, escribe cuanto antes un libro mejor que este. ¿Qué haces? Deja esto, empieza a escribirlo ya.
¿Te has quedado contento con el resultado de la prueba? ¿Estás satisfecho con los puntos que has logrado? Pues realizado el examen, superado el desafío y con tu espíritu confortado, sigamos avanzando porque este capítulo ha quedado ya terminado y ha salido a parecer un pareado. Si es que Pedro Luis para esto de la poesía vale muchísimo, al menos eso decía su abuelita, que en gloria esté. 14. Presentación a los protagonistas del concierto. 14.1. Conociendo a nuestros personajes. Una vez analizado dónde ha aprendido todo lo que vas a leer, ya has podido comprobar que ha tenido muy buenos maestros y establecida cuál es la terminología básica, va a tratar de darnos una breve referencia de aquellas personas que de una u otra forma han sido protagonistas directos e indirectos del discurrir del concierto económico a lo largo de su larga y dilatada vida. Cuando habla de protagonistas se refiere a personas que a lo largo de la historia han jugado un papel importante en el contenido y los acontecimientos que han rodeado al concierto, ya sea de forma positiva o negativa. Ya ves que, como en las películas del oeste, también en esta historia hay buenos y malos, aunque en algunos casos los de los buen y malos y los de los mal y buenos le van a resultar difíciles decidir cuál es el calificativo que merecen. Como ya sabes, más que de sobra, estimado lector, lectora, el concierto económico ha cumplido en 2015 137 años y en 2023 tiene 145 y en 2028 150. Esto quiere decir que durante esa dilatadísima vida son muchos los hombres y mujeres que han influido en él. Por el lado de Pedro Luis ha hecho un recuento de todos los que lleva escrito y ha podido identificar ya más de 300 diferentes cuando escribe estas líneas en septiembre de 2015, muchos de los cuales vas a conocer cuando leas las partes tercera, cuarta, sexta, séptima y octava, fundamentalmente. 14.2. Unos protagonistas de muy diferente tipología. Esa amplísima relación de personas puede clasificarse en 6 diferentes categorías: políticos, personajes históricos, negociadores del concierto de 1981, negociadores del concierto de 2002, otros negociadores y otros personajes. Como puedes comprender, citar aquí a centenares de personas haría la relación inacabable y un verdadero tormento para nosotros. Por ello, va a nombrar solo algunos de ellos dentro de las citadas 6 categorías para que conozcamos el perfil de las personas que paso a paso han ido contribuyendo, incluso como críticos del mismo, a la consolidación del sistema concertado. Serían los siguientes. Como primero, políticos. Como podías esperar, y verás confirmado a continuación, el conjunto más numeroso de personas que ha podido identificar relacionadas con la dilatada vida del concierto es el de aquellas que han ocupado un cargo público y por cuyas manos han pasado asuntos relacionados con el mismo. Son casi 200. Podemos distinguir dentro de este selecto colectivo dos grandes categorías: jefes de Estado o presidentes del gobierno español, y por otro lado, Lendakaris del gobierno vasco y los primeros presidentes de las diputaciones provinciales vascongadas a finales del siglo XIX. Entre los primeros creemos que resulta obligado destacar sobre todo a Antonio María Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros y hábil político, que tras lograr la aprobación de la ley abolitoria de los fueros en 1876, impuso el régimen de concierto en 1878. Además al principal responsable de la asistencia al concierto, debemos recordar por distintas razones al capitán general Miguel Primo de Rivera, bajo cuya égida se aprobó el concierto de 1925, al general Damaso Berenguer, que encabezó la dicta blanda que siguió a la del anterior y respetó aquel concierto, al dictador Francisco Franco, que eliminó de un plumazo los conciertos de Vizcaya y Guipúzcoa el 23 de junio de 1937, al presidente del gobierno, Adolfo Suárez González, en cuyo mandato y con su impulso se cerró el pacto del 29 de diciembre de 1980 en el que se fundamentó el concierto de 1981, a Leopoldo Calvo Sotelo, en cuya presidencia se aprobó la ley que incorporó el citado pacto, a Felipe González Márquez, que en los años de su largo mandato aprobó las primeras leyes quinquenales de cupo, a José María Aznar López, que en 2002 propició la aprobación de un nuevo concierto de vigencia ya indefinida, a José Luis Rodríguez Zapatero, que aceptó la modificación de sendas leyes orgánicas del Estado para propiciar el llamado blindaje del concierto, que permitió que las normas forales de carácter fiscal solo puedan ser recurridas ante el Tribunal Constitucional.
Y por último, en 2015, respecto a Mariano Rajoy Brey, en cuya presidencia se aprobó la incorporación al concierto en 2014 de 7 nuevos impuestos creados por el Estado en años anteriores. Entre los segundos, habría que citar ante todo a los responsables de las nacientes diputaciones provinciales. Las forales eran suprimidas en esa etapa de 1876 en adelante, junto a las juntas generales poco antes del nacimiento del concierto, que primero aceptamos y luego logramos encarrilar aquel residuo foral. Por ello merecen ser recordados el presidente de la Diputación Provincial de Vizcaya, Manuel Gortázar y Munibe, quien fue el primer principal negociador por parte vasca del primer concierto, Pablo Alzola y Minondo, que desde el mismo cargo logró que aquel régimen provisional fuera renovado en 1886. Primero en 1886, luego en 1900 habrá otras negociaciones y actualizaciones. Un éxito para los tiempos que corrían y que fue consolidado por José María de Arteche y Osante, quien cerró desde la citada diputación la tercera de las negociaciones del sistema concertado. Ya en etapa autonómica, el primer lehendakari, Carlos Garaikoetxea Urriza, que no solo fue el negociador fundamental del Estatuto de Gernika, sino que apoyó decisivamente la negociación del concierto de 1981, con contactos muy eficaces con el señor Juan Carlos de Borbón y Borbón, el señor de Vizcaya y jefe del Estado español, y con Adolfo Suárez González. Junto a él debemos destacar el papel que jugaron sus sucesores en el cargo. José Antonio Ardanza Garro, en cuyo mandato se incorporó el IVA al concierto, se liquidaron las diferencias que existían en la liquidación de los cupos desde 1981 y se aprobaron las tres primeras leyes quinquenales de cupo que regularon esta materia. Juan José Ibarreche Marcuarto, en cuya presidencia se pactó el concierto de 2002 y se aprobaron las dos últimas leyes quinquenales de cupo. Tal Pachi López, que logró defender el concierto en sus años de gobierno. Y por último, Íñigo Urkullu Rentería, el actual lehendakari, que en 2014 logró la ampliación del concierto antes citada. Segundo, personajes históricos. En este grupo se incluyen 15 referencias personales que por uno u otro motivo se citan en el libro. El personaje que considera de mayor significación por la dureza de sus ataques al sistema foral, del cual es un residuo el sistema concertado, es el canónigo riojano de el mismo pueblo que su homónimo de nombre, el Rincón de Soto. Del Rincón de Soto, el canónigo riojano Juan Antonio Llorente, del que hablaremos en la tercera parte, y Fernando Llorente, el jugador de fútbol. Y ya a partir de 1878 podríamos destacar a la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, que con su intercesión salvó al régimen concertado de su reinado, o al socialista Enrique Prieto, que como ministro de Hacienda en la Segunda República fue un eficaz defensor del concierto de 1925, aprobado por el dictador Primo de Rivera, siendo ratificado ya parlamentariamente en 1931, una vez instaurado el régimen de la Segunda República, avalando la negociación previa con el señor Cánovas a través del ministro Calvo Sotelo. Calvo Sotelo, que fue ministro en diciembre de 1925 y posteriores. Y por supuesto, ciertamente en el ámbito vasco no podemos olvidar al lehendakari José Antonio Aguirre y Lecube, que mantuvo el concierto en el Estatuto de Autonomía de 1936, en el que se notó la experta mano del que posteriormente fue consejero de Hacienda y Justicia, Jesús María de Leizaola, lehendakari en el exilio, tras el fallecimiento de Aguirre el 22 de marzo de 1960. Y el lehendakari Leizaola, hasta que en diciembre de 1979 transmitió la herencia a un nuevo estatuto ya plebiscitado y ya ley 3/1979, como es el Estatuto de Gernika. Catea este cen, la cadena no se rompe. Y a Leodoro de la Torre, consejero de Hacienda en plena Guerra Civil Española. Tercero, negociadores del concierto económico de 1981. Dado que, como sabes, participó en la negociación del concierto de 1981 Pedro Luis Uriarte Santamarina, considera de justicia recordar a todos los miembros de aquella comisión negociadora, tanto los representantes del Estado como los que representaban a Euskadi. Sería lo siguiente: los 6 representantes de la misma por parte del País Vasco fueron Pedro Luis Uriarte Santamarina, un desconocido de esta obra, por supuesto, como presidente, a quien apoyaron José Ramón López Larrinaga Padre, viceconsejero de Administración Tributaria del Gobierno Vasco, y Josu Elorriaga, diputado en el Congreso
de los Diputados. Los tres asumieron la representación del Ejecutivo vasco. Con ellos fueron miembros de la comisión José María Macua, diputado general de Vizcaya en representación de este territorio, Victoriano Mencha Catorre, viceconsejero de Administración Local del Gobierno vasco representando a Guipúzcoa, y el senador Juan María Ollora, quien asumió la representación de Araba. Hay que recordar también a los otros dos diputados generales que, sin ser miembros de la comisión, participaron en sus trabajos Javier Aizarna por Guipúzcoa y Emilio Guevara por Araba. A ellos se unieron un escueto grupo de competentes técnicos, entre los que hay que recordar a Juan Antonio Lasalle, Alfonso Basagoiti, Juan Luis Lascurain, Xavier Calarraga, etc. Los 6 representantes por parte del Estado fueron el ministro de Hacienda, Jaime García Lloveros, como presidente de los negociadores estatales. Junto a él firmaron el acta que recogía el pacto que se selló el 29 de diciembre de 1980, Rodolfo Martín Villa, ministro de Administración Territorial, Alfonso Gota, director general de Tributos, José Luis Gómez de Gano, director general de lo contencioso del Estado, Vicente Querol, director general de coordinación con las haciendas territoriales, Luis Perezagua, inspector general del Ministerio de Hacienda, a los que se añadió como secretario de actas el subdirector general de tributos locales, Jaime Trebollé. Todos ellos estuvieron apoyados por el competente subsecretario general de Presupuestos y Gasto Público, Miguel Martín, al frente de un potente equipo técnico, entre cuyos miembros se encontraba, asómbrate, José María Aznar López, entonces inspector de Hacienda. Cuarto, negociadores del concierto económico de 2002. Las personas que participaron en dicha negociación fueron los siguientes: los representantes del País Vasco, la vicelehendakari, consejera de Hacienda, Idoia Cena Rucemitia, que presidió la delegación vasca, el consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Sami Ninchorraga, que en paz descanse, pues falleció en diciembre del año 2010, el diputado general de Araba, Ramón Rabanera, el diputado general de Vizcaya, Josu Vergara, el diputado general de Guipúzcoa, Román Sudupe, y el viceconsejero de Hacienda, Juan Miguel Bilbao. Los representantes por parte del Estado fueron el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que presidió la Comisión Estatal, el secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, y el secretario general de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria, Antonio Beteta. Quinto, otros negociadores. Incluye Pedro Luis en esta categoría a otras personas que han jugado un papel relevante en las sucesivas adaptaciones del concierto económico ante modificaciones sustanciales del ordenamiento tributario, como fueron la entrada en vigor del IVA sustituyendo al IGTE y más recientemente la incorporación al concierto en 2014 de 7 nuevos impuestos tras la aprobación de la correspondiente ley por las Cortes Generales. Entre ellos destaca por parte vasca a los consejeros de Hacienda del Gobierno vasco: Joaquín Ochoa, Fernando Españolo, José Luis Larrea, Alfonso Basagoiti, Carlos Aguirre y en aquel momento 2015 a Ricardo Gachachavarría, el principal artífice de esa incorporación de los 7 tributos antes citados en 2014. Sexto, otros personajes. Incluye en este apartado varias decenas de personas de diversos ámbitos en las que se citan en el libro, y entre las cuales permite destacar a Ángel Barrasa, Pedro Larrea, Javier Muguruza, Elisenda Paldusier, Santiago Larrazábal, José Manuel Castells, Juan Velarde, por citar algunos de ellos. Con todo lo anterior tienes un pequeño anticipo de los personajes que irán apareciendo en esta obra, pues la historia les ha distinguido como protagonistas en la vida del concierto, aunque es obvio, quiere aclararnos, inteligente lector, lectora, que todas estas personas, tras todas estas personas, hay una verdadera legión de otras anónimas que han trabajado cada cual a su nivel y cometido en este mismo campo, y que por ello merece un recuerdo. Ante la imposibilidad absoluta de citarlas nominalmente, creemos que es de justicia remitir a la dedicatoria del libro que has podido leer en la página inicial de la misma y que decía así: esta obra está dedicada con máxima admiración, respeto y agradecimiento a quienes con su interés, su agradecimiento a través del trabajo y de sus ideas han contribuido a que el concierto económico sea una realidad brillante y viva después de tanto tiempo de vida. 15. Las fechas clave de una dilatada vida. 15.1. Una necesaria selección de fechas señaladas. Tras facilitarnos en los capítulos anteriores una amplísima relación de referencias terminológicas, bibliográficas y de personajes importantes en la dilatada vida del concierto, creemos que la visión que ofrece todo ello puede quedar completada si conoces cuáles han sido las fechas más señaladas de su trayectoria. En ellas produjeron acontecimientos relevantes que han
afectado al concierto de una u otra forma, bien porque le han condicionado, le han impulsado o por el contrario, le han frenado e incluso anulado. Como podrás ir confirmando a lo largo de esta obra, esforzado lector, lectora, el concierto económico ha vivido multitud de acontecimientos de distinta naturaleza e importancia y gravedad durante los 137 años de historia que cumplió en 2015, que evidentemente serán 150 en 2028. E incluso en los siglos anteriores a aquella ya lejana fecha. Y está seguro de que tendrá que convivir con otros muchos hasta completar esos 150 años que pretende abarcar y que acabamos de citar serán en 2028. Entre los cientos de referencias de diversos signos que podrían citarse dentro de un periodo de tiempo tan dilatado, ha seleccionado para nosotros un total de 68 fechas que considera tienen especial interés. En este capítulo va a enumerarlas algunas de ellas. Si, como espera, el tema te interesase, remite al anexo E en el libro de 3122 páginas que encontrarás al final de esta parte primera para que puedas informarte de manera más extensa y concreta sobre cada uno de los acontecimientos. Con ello, quiere que percibas muy nítidamente que es verdad lo que ha apuntado unas páginas más arriba. Estamos ante una institución muy viva y que ha conseguido adaptarse a todo tipo de situaciones y circunstancias, algunas extremadamente difíciles. Pero es que el tema de adaptarse a todo tipo de situaciones y circunstancias es el ADN de la foralidad vasca. A todas ellas no solamente ha sobrevivido, sino que además el sistema concertado acredita que hoy está más joven que nunca. 15.2. Las fechas más significativas. Nos relaciona a continuación las fechas que considera más importantes en la vida del concierto. Nos aclara que es una primera referencia para situarte en el tiempo y que conozcas algunos de los avances del concierto y de los numerosos avatares en los que se ha visto envuelto. Por tanto, no te preocupes si no sabes de qué va el tema de 1839 sobre la ley por la que se produjo la confirmación de los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional, o el de 2010 de la aprobación por las Cortes Generales del llamado blindaje del concierto económico, por citarte dos de las referencias que vienen a continuación. Todo ello lo irás conociendo en detalle las partes que siguen a esta a continuación, y muy especialmente la parte tercera, cuarta, sexta y séptima. Lo que pretendemos en este capítulo y con el anexo E, que lo desarrolla, es situarte en el tiempo y además que te quedes con un sentimiento de curiosidad por conocer todos estos acontecimientos y muchos más. Las fechas que se han seleccionado aquí para ti las ha agrupado en 8 categorías diferentes, acordes con las 8 etapas de la vida del concierto y que analizaremos en profundidad en la parte tercera. Son las siguientes. Primero, referencias históricas sobre la gestación del concierto económico. En 1452 se promulga el llamado Fuero Viejo. En 1526 el Fuero Nuevo aparece en escena. En 1833 se inicia la primera guerra carlista que finalizará en 1840. En 1839, el 25 de octubre, se aprueba la ley por la que se confirman los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. El 16 de agosto de 1841 se aprueba la ley paccionada por la que Navarra pierde su condición de reino y se establece el germen del convenio económico. En 1841, primer intento de abolición de los fueros de las provincias exentas, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En 1846 se recrudecen las hostilidades y se inicia la Segunda Guerra Carlista, que tiene lugar fundamentalmente en Cataluña y finalizará en 1849. 1872 comienza la Tercera Guerra Carlista, que acabará 4 años más tarde, que aunque tiene un fuerte componente religioso, tiene otras derivadas. 21 de julio de 1876 se aprueba la ley que determina la abolición de los fueros para esas 3 provincias vascongadas. Segundo, referencias históricas sobre el nacimiento del concierto. 1878. 28 de febrero de 1878. Un real decreto impone el primer concierto económico en un país vasco ocupado militarmente y sometido a la ley marcial. Tercero, referencias históricas sobre el crecimiento del concierto. 1887-1937. 1887 se aprueba el concierto en segunda versión, es decir, el segundo concierto económico. 1894, en este año, se promulgan las disposiciones del tercer concierto
concierto económico. 1898, Guerra de Cuba o hispano-estadounidense. Tras la derrota, España pierde Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. 1906, queda aprobado el cuarto concierto económico. 1914, se inicia la Primera Guerra Mundial, que finalizará en armisticio el 11 de noviembre de 1918. 1925, el quinto concierto económico es aprobado en plena dictadura del capitán general Primo de Rivera, con un tal Calvo Sotelo como ministro de Hacienda. El mártir de 1936. 14 de junio de 1931 se presenta el proyecto de estatuto de la Asamblea de Municipios Vascos. 21 de marzo de 1932 se publica el segundo proyecto de estatuto de autonomía del País Vasco. 18 de julio de 1936, el golpe de Estado, cuyo fracaso dará inicio a la Guerra Civil Española, que finalizará el 1 de abril de 1939. 6 de octubre de 1936 entra en vigor la ley por la que queda aprobado el Estatuto de Autonomía del País Vasco, estando este parcialmente ocupado por tropas franquistas. Cuarto, referencias históricas sobre la ruptura del concierto en el franquismo, 1937-1978. El 23 de junio de 1937, el general Franco firma el decreto ley de abolición de los conciertos económicos de Vizcaya y Guipúzcoa. 1 de septiembre de 1939 comienza la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que se extenderá hasta el 1 de septiembre de 1945. 1952 se aprueba por decreto el sexto concierto, referido exclusivamente a Araba. 20 de noviembre de 1975 muere el dictador Francisco Franco. 1976, el Real Decreto Ley 20/1976 de 30 de octubre deroga el Decreto Ley de 23 de junio de 1937 por el que se suprimieron los conciertos de Vizcaya y Guipúzcoa, pero estos no son restaurados. 26 de noviembre de 1976 se aprueba el séptimo concierto, referido de nuevo a Araba. Quinto, referencias históricas sobre la consagración formal del concierto. 6 de diciembre de 1978, aprobación de la Constitución Española con la disposición adicional primera, que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, y la disposición derogatoria que establece la derogación definitiva de las leyes del 25 de octubre de 1839 y 21 de julio de 1876, por las que se eliminaron los fueros vascos. 25 de octubre de 1979, aprobación del Estatuto de Autonomía de Guernica. 9 de abril de 1980, constitución del primer gobierno vasco presidido por el lehendakari Carlos Garaikoetxea Urriza. 22 de septiembre de 1980, aprobación de la Ley Orgánica 8/1980 de financiación de las comunidades autónomas, LOFCA. Sexto, referencias históricas sobre el despegue del concierto económico en el Estatuto de Guernica de 1979. 29 de diciembre de 1980, finalización de la negociación del concierto económico por el que se llega a un pacto firme sobre su contenido, tras 7 meses de duras negociaciones. 23 de febrero de 1981, intento de golpe de Estado, afortunadamente fracasado, aunque tal vez sea discutible en algunos extremos. 1 de junio de 1981, entrada en vigor del octavo concierto económico del País Vasco, extendido a los territorios históricos de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Séptimo, referencias históricas sobre la progresión con el concierto de 1981. 12 de junio de 1985 se firma el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, a la Comunidad Económica Europea CEE. 27 de diciembre de 1985 se aprueba la Ley 49/1985 de adaptación del concierto al impuesto sobre el valor añadido, el IVA. 1 de enero de 1986, entrada en vigor del Tratado de Incorporación a la CEE y de la primera modificación del concierto de 1981 con la incorporación del IVA al mismo. 28 de diciembre de 1988, aprobación de la Ley 43/1988 por la que se aprueba la metodología de determinación del cupo del País Vasco para el quinquenio 1982-1986 y se liquidan definitivamente los cupos de dichos años. 28 de diciembre de 1988, aprobación de la Ley 44/1988, por la que se aprueba la metodología de determinación del cupo del País Vasco para el quinquenio 1987-1991. 1990, segunda modificación del concierto de 1981. 1990, tercera modificación del concierto de 1981. 16 de abril de 1993, aprobación de la Ley 7/1993, por la que se aprueba la metodología de determinación del cupo del País Vasco para el quinquenio 1992-1996.
1993, cuarta modificación del concierto de 1981. 1993, ante la dramática situación económica que padece Euskadi, las tres diputaciones forales aprueban un régimen de ayuda a la inversión empresarial a la que se conoce como vacaciones fiscales vascas. 1996, se aprueba una nueva línea de apoyo empresarial conocida como las mini vacaciones fiscales. 1997, presentación de la primera cuestión prejudicial sobre las citadas medidas fiscales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 1997, quinta modificación del concierto de 1981. 4 de agosto de 1997, aprobación de la Ley 37/1997, por la que se aprueba la metodología de determinación del cupo del País Vasco para el quinquenio 1997-2001. 1999, sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el desistimiento de un recurso presentado por la Federación de Empresarios de La Rioja y anulación de un precepto de la norma foral del impuesto sobre sociedades. 2000, se firma la llamada paz fiscal, por la que el gobierno central retira más de 100 recursos presentados contra normas forales vascas. 2000, retirada de la cuestión prejudicial de 1997. 27 de diciembre de 2001, el gobierno español aprueba unilateralmente la prórroga forzosa del concierto de 1981 en contra del fundado criterio de las instituciones vascas. Se considera una conculcación del principio del pacto. En él se fundamenta el concierto. Octavo, referencias históricas sobre la consolidación final sobre el concierto de 2002. 23 de mayo de 2002, aprobación del noveno concierto en el que, entre otras disposiciones, se establece la vigencia indefinida del mismo. 23 de mayo de 2002, aprobación de la Ley 13/2002, por la que se aprueba la metodología de determinación del cupo del País Vasco para el quinquenio 2002-2006. 30 de diciembre de 2004, la propuesta del nuevo estatuto político de la Comunidad de Euskadi, el mal conocido como Plan Ibarretxe, es aprobado por el Parlamento Vasco para su remisión a las Cortes Generales. Será rechazado sin debate el 1 de febrero de 2005. Posteriormente se hará llamado a elecciones después del día del referéndum de la Constitución Europea, que fue el día 20 de febrero. 4 de diciembre de 2004, sentencia del Tribunal Supremo sobre las vacaciones fiscales vascas. 2006, presentación de la segunda cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 2007, modificación parcial del concierto económico de 2002. 25 de octubre de 2007, aprobación de la Ley 29/2007, por la que se aprueba la metodología de determinación del cupo del País Vasco para el quinquenio 2007-2011. 2007, creación de la Junta Arbitral del Concierto Económico Vasco. 2008, sentencia sobre la segunda cuestión prejudicial por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la que el concierto recibe un gran espaldarazo de la máxima instancia judicial europea. 2010, aprobación por las Cortes Generales del llamado blindaje del concierto económico, tras la modificación de dos leyes orgánicas. 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara ilegales las vacaciones fiscales y las mini vacaciones fiscales. 2011, reforma express del artículo 135 de la Constitución Española para establecer el llamado principio de estabilidad presupuestaria. El concierto queda limitado en su alcance indirectamente. 31 de diciembre de 2011, termina la vigencia de la Ley Quinquenal de Cupo aprobada en 2007. Con ello, el mismo entra en un régimen de prórroga forzada. 2014, propuesta de multa de la Comisión Europea a las diputaciones forales por las llamadas vacaciones fiscales. 21 de abril de 2014, se aprueba la ley que se establece la concertación de 7 nuevos impuestos creados por el Estado en años anteriores que de esta forma se incorporará al concierto. 13 de mayo de 2014, sentencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre el pago de las vacaciones fiscales, por las que se reduce algo la misma. 4 de agosto de 2015, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, entonces Cristóbal Montoro, presenta el proyecto de presupuestos generales para 2016. En su contenido se aprecia que se mantienen las diferencias de criterio en relación con el montante del cupo a satisfacer al Estado por el País Vasco, por un importe de más de 600 millones de euros, con lo cual la diferencia acumulada pendiente de liquidación definitiva se situaba entonces en el entorno de los 2.000 millones de euros a finales de aquel 2015. Por supuesto, cuando esta obra llegue a tus manos y a tus oídos ahora mismo, seguramente, y es fijo porque lo puedo garantizar, haber ocurrido algunos acontecimientos más de los que estás seguro sabrás añadir a los anteriores, como por ejemplo el ámbito del cupo hasta el actualmente aprobado de 2022-2026, que está en vigor actualmente. Por lo tanto, todos los anteriores fueron liquidados en el debido tiempo, en negociaciones posteriores a 2015,
como la que se celebró en 2018. Y ciertamente todo eso significa que la evolución siempre es constante. Siempre hay cosas que van sucediendo, como por ejemplo todas las que sucedieron entre 2015, octubre de 2015, cuando terminaron las letras de Pedro Luis en esta obra, y ahora octubre de 2023, 8 años que dan para mucho. 15.3, cerrando un nuevo título. Con esta relación de fechas finaliza este largo capítulo y asimismo el título del que forma parte. Recordarás que este llevaba como descriptiva denominación los pilares de esta obra. ¿Te has recordado al bestseller que publicó Ken Follett en 1989 titulado Los Pilares de la Tierra? Fue una novela que le gustó a Pedro Luis y que recuerda que tuvo un enorme éxito, a pesar de que tenía 1000 páginas de extensión. Como has visto, estos pilares son algo más cortos. Y lo que han perseguido es que conozcas en qué cimientos se apoya la obra, de la misma forma que aquel famoso novelista inglés en su primera novela histórica nos describía, entre otras cosas con singular maestría, qué columnas se requerían para completar el complejísimo proceso de la construcción de una preciosa catedral gótica. Este era un título que el autor quizá equivocadamente consideraba necesario para aumentar tu conocimiento sobre el concierto, familiarizarte con los expertos que han escrito sobre el mismo y con algunos de los que de una u otra forma han aportado algo bueno o malo a su desarrollo a lo largo del tiempo. Como además hemos hablado en terminología y de fechas, asumimos con preocupación que te haya parecido un poco pesadote. Nos sentimos así, apreciado lector, lectora, pero el esfuerzo que has hecho para llegar hasta aquí tiene su premio. Tu preparación técnica con todo lo que has leído es ya muy significativa. Por lo tanto, rogamos que, además de perdonarnos, suspires hondo y reconozcas que tu capacidad de resistencia ha aumentado sensiblemente tras superar todas las páginas anteriores. Muchas gracias por ello. Y ciertamente a modo de conclusión de esta parte primera, objetivo logrado, número 16, continuamos el camino, has acabado con toda la larga presentación de esta obra y además la parte primera completada, increíble pero cierto. Ya ves que lo que te parecía imposible cuando has enfrentado con la primera de estas páginas hace un par de días, ya lo has logrado. Por lo tanto, misión cumplida y un objetivo de esos que parecían imposibles de alcanzar, completamente logrado. Enhorabuena. Pero como sabes, nos queda mucho tajo por delante. Tras haber completado todo el contenido conceptual de esta parte y haber leído sucintamente el contenido de las otras 10 en la presentación que precedía esta parte primera, si te parece, pues esta evidentemente invitación de terminar la lectura de esta parte en esa obra de 3.122 páginas, pero solo si te parece entrar en el análisis de esos 5 anexos, el A, B, C, D y E, a cuyo contenido se ha hecho antes referencia. Solo queda añadir a todo lo anterior el agradecimiento más profundo, estimado lector, lectora, por tu esfuerzo y por el interés que demuestras por el sistema foral tradicional del concierto económico, un patrimonio inmaterial inigualable de Euskadi. Si todavía tienes ánimo y ganas, recomendamos que sigas leyendo porque en la parte segunda vamos a tratar de entrar a saco para tratar de aclarar el interrogante de que se te plantea de por qué existe el concierto económico. ¿Verdad que te lo pide el cuerpo? Pues si te lo pide el cuerpo, llegados hasta este punto, decirte que existen en este canal una ley que es las listas de reproducción, ya sea para el comienzo de esas 4 partes con 180 vídeos cada una respecto a ese momento en el que se hacía de un libro, una película, una cosa, que hay 4 bloques de 180, luego los conversatorios que tienen lista de reproducción propia y por supuesto el ámbito del concierto. El sistema de concierto tiene una lista de reproducción propia con todos y cada uno de los vídeos relacionados con esta obra canónica de 3.122 páginas, a los que invito a ir a encontrarlo y que con ello se podrá visualizar en cada uno de ellos la parte que pueda resultar de interés y en el orden que a ti te pueda interesar. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.